están, colegas? Buenas tardes. Mi nombre es Johan Chávez y estoy al lado del historiador Hugo Ballenas, en mi opinión el más grande experto de la historia del APRA de nuestros días. En el marco del curso de doctorado que hago para la clase de Enrique Bernales, estoy aquí entrevistándole para tratar el tema la crisis del Estado de los años 30 y los movimientos insurgentes, el APRA, grupos sociales y el populismo de Sánchez Cerro. Si bien es cierto, el tema engloba varios otros temas, vamos a demarcar, en la medida que podamos entrevistar a Hugo Ballenas, la posibilidad de tratarlo justamente. ¿Cómo así surge esta era barbárica para muchos? ¿Cómo así trasciende el APRA, o mejor dicho, el inicio del APRA? Y de alguna otra forma también se encapsula a Sánchez Cerro como Taita Cerro, tratando ciertamente distintos aspectos que a continuación podríamos abordar. Bueno, bienvenido, doctor Ballenas. Gracias. A tratar este tema. No sé cómo empezaríamos, pues, justamente a abordarlo. Como el gran protagonista de esta crisis es el APRA, quisiera primero ocuparme un poco de qué es el aprismo en general y qué era en la coyuntura del 31 y el 32, y luego nos ocupamos concretamente de cómo ocurrió la crisis, sus factores y su desenlace. ¿Ya? Bueno, aclarando primero de que mi punto de vista no es el punto de vista oficial del Partido Aprista, sino es producto de mi investigación con otros colegas, y es un punto de vista que tiene también objeciones, y sin embargo creo haberlo sustentado con bastante solvencia a lo largo de casi 18 o 20 años este punto de vista con las distintas fuentes, y también con la colaboración de un importante colega, Luis Alberto Sánchez, con quien hice este libro juntos, Sí, claro. que tiene el mismo enfoque, ¿no? Bueno, lo principal es que hay cierto pensamiento doctrinal aprista o cierta forma de pensar o entender el aprismo como algo excesivamente ideológico. Yo, investigando en la historia del aprismo, he encontrado que es sobre todo un movimiento de protagonismo social, antes que ser algo estrictamente riguroso en lo doctrinal. Quiero decir que no es, digamos, un movimiento paralelo al Partido Comunista, que es un partido con una doctrina cerrada y que antepone su doctrina a todas las circunstancias sociales, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista dice ser el partido del proletariado revolucionario, pero no es el proletariado en sí. El principio famoso de Lenin señala que, en el libro ¿Qué hacer?, que el proletariado en sí es un movimiento burgués, o sea, la conciencia de los obreros es burguesa, de conciliación de clase, y necesitan la conciencia revolucionaria del partido para realmente ser revolucionarios. El partido aparece como una iglesia que siembra la verdad y que sabe más que la clase obrera en sí, no obstante decirse partido proletario. En ese aspecto el aprismo tiene otro tipo de origen, no es un partido que pretenda tener ese tipo de verdad infalible, sino que representa el nacionalismo revolucionario que surgió paralelo a los movimientos comunistas en los años 20 y que tiene expresiones gráficas, uno en la Revolución Mexicana, otro en la Revolución China, el Kuomintang. Allá la Torre conoció y trató mucho con los exiliados del Kuomintang en Europa en los años 20. Y otro muy importante, el Partido Laborista Inglés, en el cual también durante su exilio europeo tuvo mucho que hacer allá la Torre. Incluso el primer documento aprista, What's APRA, que es el APRA, que es a la vez el primer capítulo del libro del antiimperialismo y el APRA, primero apareció en inglés, en la revista Labour Monthly, en diciembre del año 26 del Partido Laborista. ¿Y qué hay en común en estos tres movimientos, no? Lo que hay en común es tratar de representar un movimiento social concreto, tratando de entender sus rumbos inmediatos y buscando que la doctrina política construya la unidad en torno a ciertas tareas esenciales. Esas tareas esenciales en el caso de América Latina eran la unidad continental, la democracia, la justicia social, pero sin arquetipos ni dogmas
que se contrapongan, sino un poco explorando el desenlace que este movimiento pueda tener, corrigiendo sus deficiencias y aprendiendo en la marcha, ¿no? Hay un principio pragmático muy importante y que siempre lo cito del antiimperialismo y el APRA, justamente en uno de sus últimos capítulos. En esta hora de acción nos basta un vigoroso esquema doctrinario que oriente nuestra rebeldía y aclare y explique lo básico del gran problema de nuestros pueblos. Con él iremos hasta la lucha y hasta el poder, y sobre la experiencia de ambos, la doctrina devendrá más definida, más integral, más permanente. Prueba y error, evolucionar, pero siempre estar leal al movimiento. Sí. Y dice, esta urgencia de acción ha sido el imperativo fundador del APRA. La acción eficaz supone organización y disciplina, dos condiciones elementales para la existencia y progreso de un partido moderno y único medio de expresión de una eficiente acción política. No es realista, como afirman algunos intelectuales curiosos de estas cuestiones, pretender que desde ahora la doctrina revolucionaria indoamericana parezca completa, finiquitada y perfecta, presentando un panorama minucioso del futuro revolucionario y postrevolucionario de nuestros pueblos, con el que debería coincidir la realidad, ¿no? Y este tipo de enunciado es el que uno encuentra en todo el proceso de formación del APRA a lo largo de su historia. Hay una tendencia que uno encuentra incluso en el discurso de la Torre. Sí. Tenemos una doctrina sólida, coherente, pero si uno ve con lupa los procesos, hay cambios radicales. En esos tiempos de ideologías absolutistas, totalitarias, se está viviendo en los 30, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, hay también un símil japonés, ahora no recuerdo el nombre. Podríamos indicar que el APRA más es un movimiento de masas social, que podríamos también tratarlo así a la Unión Revolucionaria, y lo comunista es más de cuadros. Sí, por ahí va justamente la identidad del APRA. En general, de la Revolución Mexicana ha heredado o ha tenido la influencia de ser el gran partido que unifica a todo el pueblo revolucionario con sus distintos matices, temperamentos y distintas posiciones ideológicas. Por eso en un comienzo en el APRA también había un grupo comunista, que era el de José Carlos Mariátegui. Yeah. También había el Partido Socialista Luciano Castillo. Y lo mismo ocurre en el caso del Partido Laborista, que es un partido institucional, es el partido de los sindicatos nacionales, o sea, la central sindical única de Inglaterra o de todo el Reino Unido, forma un partido político para tener representantes en el Congreso y defender sus aspiraciones sindicales, pero en el cual están todo tipo de temperamentos e ideas, ¿no? El Kuomintang es el partido de todo el pueblo chino, de todos los republicanos chinos, que están por la independencia de los poderes públicos, por un gobierno laico con educación pública, una serie de medidas básicas republicanas. Y ahí la Torre tiene un concepto parecido, la APRA es el gran partido del pueblo, ¿no? De todos sus temperamentos y matices, y tratar de seguir ese movimiento, ¿no? Por eso, conforme la historia cambia y avanza, el partido debe saber interpretar y no perder esa representación. Para él debe ser siempre el partido de los sindicatos, de los estudiantes, de los campesinos. Y esa ha sido más o menos la finalidad. Quisiera hacer una consulta. Lo trabaja Peter Claren en una hipótesis, ¿no?, que luego él presenta como libro, y es el origen del APRA y las haciendas azucareras. Él manifiesta que más allá de la convulsión social de este tiempo, es como el APRA surge como una respuesta política a un número importante de cambios, y él va hasta 1860, ¿verdad?, con el primer auge de la exportación de la caña de azúcar, que luego pues ciertamente esta empresa ya no va más o va lentamente, y es como el APRA, reitero, llega a ser la respuesta política que ciertamente conducía muy bien por allá, ¿no?, tanto de la parte obrera como los dirigentes, que finalmente no es casualidad, dice Claren, que el APRA tenga un movimiento, una sólida estructura en la costa norte del país.
Sí, incluso en el libro de Claren hay una alusión bastante interesante al pierolismo. Sí. Y hay una cita de La Torre en que él se declara continuador de Piérola, el Partido Demócrata que fundó Piérola cuando concluyó la guerra con Chile y él tuvo que exiliarse. Luego regresa para su famosa guerra civil contra Cáceres en el 94 y llega al gobierno en el 95. Se basa en un concepto parecido, de ser el gran partido de todos los demócratas, todos los trabajadores, todos los que tienen cierto programa mínimo básico, en contra de los terratenientes, de los nuevos ricos vinculados al capital internacional, al salitre, al guano, o incluso a los chilenos en este caso por la continuación de la ocupación. Y hay esta voluntad de ser siempre como el termómetro, el garante, el árbitro de toda esta inquietud que tiene estas reivindicaciones. Y fue la base del caudillaje famoso de Piérola, ¿no? De tener ese gran arraigo popular. Antes que ser alguien que está con un sermón, con una serie de dogmas, ser alguien que presta atención a un amplio movimiento y trata de ser leal y conducirlo y estar pendiente de su evolución, de su maduración. Esto tiene también similitud con lo que ha sido el comienzo del APRA, y para entender bien lo que pasa en el 30 hay que tener en cuenta cierto matiz. Hay una etapa muy influida por el marxismo, entre el 24 y el 29 más o menos, en el aprismo, y que se nota en su primer manifiesto, y en el libro El antiimperialismo y el APRA. El manifiesto que se publica primero en Inglaterra, justo después que ha conocido la Unión Soviética y está fuertemente impresionado por ella, dice, como tarea del aprismo, ¿no? La lucha contra nuestras clases gobernantes es indispensable. El poder político debe ser capturado por los productores. La producción debe socializarse y América Latina debe constituir una federación de estados. Este es el único camino hacia la victoria sobre el imperialismo y el objetivo político del APRA como Partido Revolucionario Internacional Antiimperialista. Esta idea de la socialización está muy presente. Incluso aquí es una descripción de cómo se maneja el capital americano en nuestro continente. Dice la nacionalización de la tierra y de la industria y la organización de nuestra economía sobre las bases socialistas de la producción es nuestra única alternativa. Del otro lado está el camino del coloniaje político y de la brutal esclavitud económica. Y en este librito que está un poco roto, El antiimperialismo y el APRA, hay esta famosa cita, ¿no? Primero, que el nuevo Estado antiimperialista no podrá ser un Estado democrático libre, sino un Estado de guerra, en el que el uso de la libertad económica debe ser limitado para que no se ejercite en beneficio del imperialismo. Es un Estado fuertemente autoritario en lo económico. Y esto es lo más interesante. Combatiendo las fantasías demagógicas de los profetas del comunismo criollo, que ofrecen en cada discurso paraísos rojos, el APRA sostiene que antes de la revolución socialista que llevará al poder al proletariado, clase todavía en formación en Indoamérica, nuestros pueblos deben pasar por periodos previos de transformación económica y política, y quizás por una revolución social no socialista que realice la emancipación nacional contra el yugo imperialista y la unificación económica y política indoamericana. La revolución proletaria socialista vendrá después. Esto es una idea que estuvo muy frecuente y muy poderosa en el APRA en el momento en que se funda el Partido Aprista del 30 y poco antes que llegue a dirigir la campaña electoral del 31 ahí a La Torre. Y este es una fotocopia de la revista APRA de noviembre de 1930, antes que llegue a La Torre. Hay un artículo muy importante de Carlos Manuel Cox, economista notable del APRA y uno de los dirigentes más importantes, que se llama El ocaso de la tiranía en el Perú. Y acá hay un gráfico que justamente cita esto, que dice: APRA, por la nacionalización de tierras e industrias. Peruano, la nacionalización de la tierra y de la industria y la organización de la economía sobre bases socialistas de la producción es nuestra única alternativa. Este es el enfoque que está en el libro que acabamos de mencionar y el que está en la propaganda aprista antes que llegue a La Torre. Pero el enfoque
con el cual se maneja la campaña electoral es uno muy distinto a partir del Congreso en el cual llega ya la Torre. Y el enunciado clásico está aquí, que está en muchos libros posteriores. Dice: nosotros no empleamos la democracia como paso o compás de espera para el socialismo o el comunismo. Para nosotros la democracia es una meta en sí. No queremos pan sin libertad como en Rusia, o libertad sin pan como en otras partes. Queremos ambas cosas, ¿no? Y ese cambio importante implica toda una transformación en el partido aprista, en el Congreso, poco antes del famoso discurso en la Plaza de Hacho, donde dice: debo declarar aquí que los apristas no tenemos etiqueta italiana, ni etiqueta rusa, ni etiqueta nazista, porque estamos exentos de toda imitación política europea que no sea la inspiración del principio universal de la democracia. Y hay una famosa tesis: el aprismo es un partido democrático de izquierda, ¿no? Considera la democracia como una función tanto política como social, como una meta en sí, etc. No sé, el aprismo se refiere a una idea fundamental a partir de este Congreso, según sus ideales ya no son ideales que requieren una transformación del Estado camino al socialismo, por un método quizás que difiere del comunismo ortodoxo, pero que de alguna manera converge hacia el socialismo que vendrá después, sino que es básicamente democrático, y todo su proyecto político se basa en la afirmación, defensa y fortalecimiento de la democracia. Una visión hacia adentro, hacia el Perú, se podría hacer una visión indoamericana. Rastreando los orígenes de esta tesis, uno encuentra que eso tiene mucho que ver con los socialdemócratas alemanes, sobre todo un famoso intelectual, Alfons Goldschmidt, que es de los más audaces innovadores de una opinión más liberalizante dentro de la socialdemocracia y menos pegada a los antiguos estatismos o las proximidades a la Unión Soviética. Y también Alfons Goldschmidt tiene mucha proximidad con Sidney Webb y con lo que se llama toda la escuela de la metodología de la vía pacífica al socialismo del Partido Laborista, donde también está Bertrand Russell, y que son partidarios sobre todo de un socialismo dentro de la democracia. El socialismo ya no es entendido como algo posterior a la democracia, sino un perfeccionamiento de la democracia con derechos sociales, con libertades, que es lo que actualmente prácticamente impera, pero que en los años 20 era visto como una idea herética, quizás hacia la derecha, que no caía bien por el impacto que había tenido la Revolución Rusa. Entonces, que haya la Torre rompa esta actitud y se oriente hacia una posición democrática, implica una audacia intelectual para la época, pero ante todo un reconocimiento del termómetro, de qué es lo que necesita el país, qué necesita América Latina, y que no conduce a ninguna solución práctica, este enfrentamiento por el enfrentamiento con el sistema, las luchas armadas, la guerra civil, las expropiaciones, por la experiencia misma de la Revolución Mexicana. Y esto es interesante. En el Congreso del partido, él dice: durante el periodo anterior a este Congreso han podido formularse diversas opiniones y adelantarse diferentes interpretaciones de lo que es el aprismo, como yo mismo lo he hecho, dice. Pero de aquí en adelante, lo que esta magna asamblea resuelva será indesviablemente para todos nosotros nuestro ideario, nuestra pauta, nuestra norma de pensamiento y praxis. Todas las opiniones precedentes de cada uno de nosotros que no concuerden con las supremas decisiones democráticas de esta magna asamblea quedan fuera de la línea ideológica del enfoque peruano de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Esto es muy importante porque señala esta evolución en el aprismo, esta valentía de reconocer etapas que se superan y reformular incluso su doctrina, ¿no? Por eso, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya no es antiamericano y a la Torre, cree que hay que estar con los aliados contra los nazis, hay que estar contra toda dictadura en América Latina para que sea coherente el apoyo a los aliados frente al totalitarismo, y propone el interamericanismo democrático sin imperio como una alianza crítica con Estados Unidos, que implica otro cambio completo de enfoque, ¿no? Entonces, esta audacia, esta capacidad de evolucionar, de reconocer y de estar atento a los cambios en el presente y en la historia, esta especie de cortoplacismo con proyecciones de mediano y largo plazo, es lo más valioso en este caso del APRA y lo que le permitió tener un amplio auditorio.
Entonces, esto, digamos, es una pauta básica para entender qué pasa el 31. Hay cierta lectura en torno a la cual se cree que el aprismo tenía un afán expropiatorio, socialista, que eran como Sendero Luminoso, pero un poquito a la antigua, y hasta se le sataniza de esa manera, ¿no? Como que no tuvo otra cosa que hacer Sánchez Cerro que enfrentarse a un partido que estaba por la lucha armada, por la expropiación, por el Estado antiimperialista, que para el socialismo que vendrá después, y se pierde de lado todo lo que fue este tipo de prédica con la cual hicieron su programa de gobierno, su campaña electoral, y tejieron lazos con la población importantes que permitieron hacer del partido en menos de un año la segunda fuerza política del país. En ese sentido, las estructuras sociales, económicas, políticas, ¿cómo se presentaban ante, en mi opinión, ya no unas elecciones de club de amigos, sino más bien unas elecciones de una política moderna, con movimientos y partidos políticos de masas, que nunca antes se había visto ello, ¿no? ¿Cómo describiría usted, doctor Ballenas, la estructura social, política, económica de ese tiempo, de esas elecciones? Bueno, eso es bastante importante de precisar. En muchos libros que se han publicado al respecto, que es muy interesante, Margarita Gisek, que falleció poco, y de Baltasar Carabedo, o Víctor Villanueva, sobre la caída de Leguía, existe una tendencia a hacer un fuerte determinismo económico. O sea, habría un efecto muy impactante de la crisis del 29 internacional, y eso repercutiría en toda una modificación de las relaciones sociales y las inquietudes políticas. Hasta donde hemos podido averiguar, el impacto no fue tan directo, y por ejemplo en este libro publicado por Enriqueta Leguía Olivera, es una descendiente del presidente Leguía, están los últimos informes de gobierno y las cifras económicas hasta el año 30, y se mantiene un equilibrio importante de la balanza de pagos. Porque se decía siempre que, o muchos dicen, que no había que producir ni plata ni dinero. Lo que he encontrado en los datos y las cifras es que no hay una crisis económica tan impactante que descontrole, digamos, la base económica nacional. Lo que sí hay una crisis política producto del desgaste que trajo consigo las distintas reelecciones de Leguía, y es un desgaste que tiene impacto en las instituciones. Si bien Leguía tuvo una política de promoción de la industria, de la infraestructura, un poco el perro del hortelano, ¿no? De que hace falta olvidarse un poco de los ciudadanos y preocuparse de las obras, ¿no? Agua, carreteras, luz, ¿no? Y ya, que se quejen después. No sé quién dijo eso. Fuera de esta actitud, ejerció una política que constantemente perdió referentes sociales y diálogo con la ciudadanía, y se convirtió en un gobierno autoritario que no era 100% dictatorial, porque había congresos, había incluso congresos regionales, una serie de diálogos, pero era un partido totalmente cerrado, monolítico, y donde el que discrepaba terminaba exiliado o preso, ¿no? Y la oligarquía con Sánchez Cerro, ¿cómo si se conecta de alguna otra forma? Porque Sánchez Cerro es comandante, provinciano, ¿no? Piurano, pero de alguna otra forma se vincula o linkea, ¿no? Con la oligarquía de ese tiempo, ¿no? Que veía que prefiero a o a este proyecto, que perderlo, ¿no? Que perder todo lo que tengo ahora. Sí, respecto a la oligarquía, parte del aislamiento de Leguía respecto a los sectores empresariales y los sectores terratenientes tiene que ver con que él adelanta de manera autoritaria un concepto subsidiario del Estado que no se manejaba todavía, que se empezaba a manejar en Estados Unidos, se manejaba en ciertos aspectos de la política exterior de Inglaterra, pero que en el Estado oligárquico era inaceptable. O sea, una de las políticas, por ejemplo, de Leguía para promover el desarrollo de la industria y la urbanización en las capitales departamentales era que del impuesto a la renta había una parte obligada que debía ser invertida en industria, en compañías de seguros y en viviendas. O sea,
estos empresarios tradicionales y estos terratenientes agroexportadores acostumbrados a que su plata es de ellos, nadie les dice qué hacen con su plata, Claro. de repente estaban obligados a invertir en el país, obligadamente invertir en esta actividad, en esta otra, y si no invertían en esta otra sufrían sanciones. Entonces, eso que ahora nos parece muy lógico, era inaceptable entonces, y Leguía lo impuso de manera vertical, y empezó a ganarse más y más enemistades, ¿no? Por otra parte, él es partidario de una serie de libertades sindicales que las reconoce y las legisla, pero por otra parte es totalmente incapaz de aceptar la existencia del ejercicio del derecho a la manifestación pública. Para él se puede hacer uso del derecho de huelga, la protesta, pero si es que la aprueba la autoridad, que es más o menos como funcionan en países en estado de guerra o en estado de sitio. Si durante la economía de guerra, en la Primera Guerra Mundial, los mineros del carbón de Inglaterra querían hacer una huelga, el motivo por el cual la van a hacer tiene que ser primero visado por el Estado, y si hacen la huelga es considerado un delito contra la seguridad del país, ¿no? Ese mismo esquema lo aplicaba, con lo cual no había derecho a huelga, y ofrecía este tipo de condiciones a la inversión extranjera. Es también el primer promotor del capital norteamericano. Antes éramos más pro-ingleses y pro-franceses. Él crea espacios idóneos de rentabilidad para que diversifiquen sus negocios los empresarios extranjeros, en desmedro del nacional, que es obligado a invertir en cosas en las cuales no tiene mayormente ni training ni capacidad de gestión. Y somos en esta época un gran país importador de bienes domésticos. Llegan las primeras refrigeradoras, cocinas, una serie de radios, ¿no? Llega el cine americano, se instalan las empresas, había el cine Metro de la Metro Goldwyn Mayer, el cine Universal de la empresa Universal. Sí, y todo este nuevo panorama se hace en desmedro de la vieja oligarquía, que se ve desplazada, ¿no? Y hay un famoso tema en José Carlos Mariátegui, en su punto de vista antiimperialista, donde muestra cómo en Lambayeque y en Chiclayo y Trujillo los capitales norteamericanos desplazan al capital local porque invierten con tecnología, capacitando, dando vivienda al obrero, ¿no? Una serie de cosas que él considera que aparentemente son buenas para los ojos sensibles del ciudadano, pero son malas porque crean una dependencia más fuerte, atrapan más al país, etcétera, ¿no? Entiendo. Pero es parte de toda una situación en la cual Leguía es como un precursor de un modelo de economía de enclave, de cambio de prioridades en las estrategias de la inversión extranjera, queriéndolo hacer todo por vía napoleónica, ¿no? Por la iniciativa y la autoridad, y no en base a alianzas, a tener un sustrato social, y tampoco sabe ganarse a la población para esto, ¿no? Él siempre fue un hombre cortesano, de tener una corte de áulicos, ¿no? De gente pudiente que lo halaga, etcétera, y fue muy radical también y autoritario con los medios de prensa, ¿no? Muchos periódicos cerró así a la mala, secuestró el diario La Prensa, deportaba a los periodistas, y producto de esto hay digamos una crisis contenida. Esto que debió haber acabado el año 25 o 24 se prolonga dentro de este vacío de poder hasta el año 30, y si bien hay un buen manejo de las finanzas que nos amortiguan de un gran impacto de la crisis del 29, que no se siente con la misma fuerza que se pudo sentir en Venezuela o en Panamá, por ejemplo, sí crea un vacío total institucional, porque hay un desgobierno, se cae Leguía y se cae todo como un castillo de naipes, y todo el sistema político, que era un sistema personal, ¿no? O sea, dentro del Estado Leguía había creado toda una serie de ramas de control político, un poco a los montesinos, ¿no? En muchas partes del país el Estado no era el Estado, sino era todo el poder ejecutivo, el sistema de control personal creado por Leguía, y todo eso se cae y se crea un vacío del poder, y hay un gran resentimiento y una especie de olla de vapor que estalla, ¿no? Ese es un poco el cimiento de la crisis del 30. Y en ese vacío de poder institucional o del Estado, que es justamente uno de los aspectos del tema que estamos abordando, 51% de votos válidos en elección para Sánchez Cerro. Así es, hay que ver esto.
resulta peculiar que durante el año 30 y 31 hay dos gobernantes militares dentro del vacío de poder, y los dos son comandantes, el comandante Gustavo Jiménez y el comandante No son Sánchez familiares Cerro. así. Claro. Comandantes es un rango por encima de capitán, es una cosa que indica qué vacío había de autoridad en el ejército, ¿no? Imaginemos ahora en el que algo le pase al presidente Humala y aparece un comandante. ¿Dónde están los coroneles, los generales, el Estado Mayor, ¿no? Todo se ha caído. Entonces, esto muestra la gravedad de la situación, que hayan sido comandantes, los dos grandes organizadores junto con Samanias Ocampo, que era un jurista del statu quo, ¿no?, que permitió las elecciones. Pero lo que nosotros tenemos que considerar es que el fenómeno Sánchez Cerro es un fenómeno populista, no es un simple juguete de la oligarquía. Él es usado, se apoya en los defenestrados de Leguía, que quieren volver al poder, pero ante todo es un hombre con grandes ambiciones personales. Un detalle curioso de Sánchez Cerro contra Leguía es esta especie de imagen de hombre del pueblo, moreno, mestizo, en contra de los blancos, ¿no? Hay un fuerte elemento racial en su campaña. Sí, claro. Bajo, ¿no? Bajo, mediano, ¿no? feíto, Sí, mocho, claro. con la cara media chueca. Y hay un Ribagüero cuenta mucho lo desagradable que fue conocerlo, porque él había apoyado el golpe, pero al conocerlo ve que es un hombre sin modales, grosero, hasta un poco desaliñado, la mano es húmeda, ¿no? Un hombre que suda mucho, que no es muy, le queda mal el uniforme, Desgarbado.